Entonces decíamos, un estudiante obtiene 4, 3.6, 3 y 3.4 en las evaluaciones del periodo y saca 4.2 en la nota actitudinal. Y preguntamos cuál es la nota mínima que debe obtener en la bimestral. ¿Listo? Entonces, para este caso, pues yo debo entender que, sabiendo cómo funcionan las notas en nuestro colegio, ¿no? Sabiendo que en las notas del periodo valen el 70%, la actitudinal vale el 10% y la bimestral que vale el 20%. Tenemos que tener en cuenta eso. Ahora, estas fueron las notas del periodo, ¿sí? Que fueron de evaluaciones. Esas evaluaciones, pues, hacen parte de lo que va aquí en el 70%. Esas evaluaciones yo tengo entonces que entender o tengo que pensar si tienen la misma importancia o si tienen distinta importancia, entre ellas, ¿no? Entre ellas. Como son notas del periodo, son evaluaciones como tal, significa que las podemos considerar que tienen, entre ellas tienen la misma importancia. Por lo tanto, en ese caso yo digo que el cálculo entre ellas tiene que corresponder a una media sencilla. Es decir, sencillamente sumando los valores y dividiendo entre 4. Entonces, para la nota del periodo sería 4 más 3.6 más 3 más 3,4. Y eso lo tendremos que dividir entre 4. Esto me quedaría 10 va una. Esto serían 10 hasta acá, 14, ¿no? Y 14 dividido entre 4 a mí me da 3,5. O sea que hasta ahora en el porcentaje del periodo tiene 3,5. Esta es una sola nota, por lo tanto no tiene ningún valor, ningún cálculo que hacerle, solamente que su valor es de 4.2. Y esta es la nota que nosotros necesitamos allá. Como estas entre sí tienen distinta importancia, entonces estas les debo aplicar un promedio ponderado. Entonces sería 3.5. ¿Sí? Recordamos que en el promedio ponderado es calificación por importancia. Por su importancia que es del 70%. ¿Dividido 100? Correcto. Más 4.2 por su importancia, que es el 10%. Más de esta calificación que me hace falta por el 20%. Dividido entre la suma de las importancias que son efectivamente 100. Y como lo que necesitamos hallar es la nota mínima, pues la nota mínima la consideramos como la nota con la que se pasa, ¿no? Y sabemos... No tiene un marcador más oscuro que sea un 3 más. Es que, por ejemplo, la línea de visoría no se ve casi. El no es tampoco. Pues no sé si alguien más. La verdad, ya tengo problemas con marcadores. Y el asunto es que tengo un poco de marcadores, pero ya como que ninguno está. Me toca ahorita a ver si voy y consigo otro marcador. Pero esto sí ya está en las últimas. Creo que esto es lo que mejor marca antes de lo que tengo. Bueno. Eso mejor, un tricito. Ok, entonces, como la nota mínima que se debe obtener para pasar es 3,5, significa que este valor de aquí debe ser 3,5. Esta media, este promedio, debe ser de 3.5. Y entonces, igual que lo que vimos antes, la idea es despejar para poder hallar este valor de X. Entonces, el 100 que está dividiendo pasaría a multiplicar. Eso me quedaría 350. Y eso es igual a este producto que tengo acá, ¿no? Entonces, esto sería 3,5 por 7, esto sería 7 por 5, 35. Sí, 35.
van 3 por 7, 21, 24, 245, más 4.2 por 10 quedaría 42, más 10 por, x por 20 me quedaría 20x. Ahora estos dos valores que están sumando pasarían a restar, y entonces sería 350 menos 245, que eso serían 105, 105 y menos 42. Bueno, voy a hacerlo aquí para no pensar tanto. Daría 63. Eso es igual a 20x. Y ahora el 20 pasaría a dividir. Y eso me daría 315. ¿Ok? Significa que el estudiante debería obtener una nota mínima de 3,15, que por redondeo debería ser 3.2. ¿Ok? Y esta sería, digamos, una forma de obtener, que es lo que siempre le terminan a uno preguntando, profe, ¿y cuál es la nota mínima? Pues aquí está. De esa forma se debería calcular la nota mínima que ustedes deberían obtener en un momento determinado. ¿Ok? En ciertos casos, pues aquí se ha propuesto que son 4 evaluaciones del periodo, pero si adicionalmente yo digo, vean, es que yo voy a colocar también tareas, pero de las tareas saco una sola nota, entonces adicionalmente tendría que sacar, pues como yo lo hago, ustedes saben que yo utilizo una sola nota de tareas, entonces calculo mi nota promedio de tareas y esa viene a adicionarse aquí como una nota más. Entonces quedaría como una quinta nota para obtener este promedio. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en que debemos calcular. Sé que, por ejemplo, hay profesores que colocan tareas y que una tarea vale lo mismo que una evaluación. Entonces, a esta lista le tendrían que adicionar sus tareas de acuerdo a lo que les hayan propuesto. ¿Okay? En eso sí hay autonomía por cada uno de los docentes. Entonces, pues, nada. Listo, entonces, les decía que ya ahorita voy a empezar a proponerles algunos problemas para que ustedes realicen. ¿Vale? Un momento, por favor. Vale. Muy bien, gracias. Sí, señora, sí, señora. De hecho estoy con Daniel. Cuando termine con Daniel, quedaré libre. Vale, vale. Bueno, entonces veamos a ver qué ejercicios tengo yo aquí. ¿Qué vas a poner hoy si son tarea? O sea, repaso también. No es... Entonces, vayan haciéndolo saber. Listo, entonces, para el primer problema, para la primera pregunta dice, ¿cuál es el número promedio de
de operarios por proceso. Es una media simple, ¿cierto? Solamente tengo que tener en cuenta que hay cuántos trabajadores hay en cada departamento y cuántos departamentos hay. Entonces, tendríamos que, sería 22, 16, 33 y 9. Sumamos y dividimos entre 4. Entonces tendríamos 9 y 3 son 12, 12 y 8 son 20, van 2, 4, 5 y 3 son 8. 80, Operarios. Dividido entre 4 es 20. 20 operarios por departamento. ¿Listo? Eso sería, o por proceso, que es lo que aparece en la pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuál es el salario promedio de un trabajador de la empresa? Y aparecen cuáles son los salarios que hay en cada una de esas actividades. Entonces nos dice que en empaque, o un trabajador de empaque gana entre 670 a 690. 670 a 690. Que uno de corte gana entre 700 y 760. 700 a 760. Que uno de ensamble entre 760 a 800. Y en pintura de 800 a 880. Significa que estos serían nuestros límites y como tal tenemos que calcular primero la marca de clase. Entonces la marca de clase para cada uno de los grupos sería, para este sería, recuerden que se obtiene sumando estos dos y dividiendo entre 2 daría 680. Suma de estos dos dividido en 2 daría 730. Entre estos dos sería 780 y entre estos dos sería 840. ¿Listo? Ahora vamos a multiplicar el número de operarios por esa marca de clase. Y entonces quedaría 22 por 680. 14.960. 14.960. 16 por 730. 11.680. 33 por 780. 25.740. Y 9 por 840. 7.560. 15.000, ¿cierto? 7.000. ¿7.000 qué? 560. 560. Ahora sumamos. Y como esto es un promedio ponderado, o perdón, aquí lo vamos a trabajar es como una media con datos agrupados, lo tenemos que sumar, o lo tenemos que dividir entre la suma de las frecuencias. En este caso, la cantidad de operarios se comporta como la suma de las frecuencias, es decir, dividido entre 80. Aquí entonces, ¿cuánto de esta suma? 59.940. 59.940. Y eso dividido entre 80. 749,25. Y eso sería entonces el salario promedio de un operario de la empresa. ¿Ok? Profe, ¿cómo se llama ese valor? No sé cómo rayar. No, el de arriba. ¿Arriba? No, arriba. Esa tabla, ¿cómo se llama? Como tal. Aquí lo que estamos haciendo es productos de las marcas de clase Por las frecuencias. Y se llama así tal cual, productos de las marcas de clase por las frecuencias. Ok. Y para este caso, estas son nuestras frecuencias. ¿Listo? Para la siguiente pregunta dice, para facilitar las cuentas de contabilidad se decidió aumentar el salario de cada empleado del área de corte en una misma cantidad, de tal forma que el salario promedio fuera de 750. Entonces, significa que ahora vamos a tener, yo escribí esto como si fuera, no, esto no es,
el empaque es esto, ¿no? Este es el área de empaque, luego viene corte, luego viene ensamble y luego viene pintura. Toño, ¿no tienes otro marcador? ¿Ya no se ve? Yo no veo nada. Uy, por Dios. Bueno, ahí lo que escribí fue cuál era el área, las áreas, ¿no? Pues están en el mismo orden de la tabla. Empaque, corte, ensamble y pintura. Ok, eso es lo que pues escribí ahí porque parece que quedó demasiado clarito. Vamos a ver, empaque, corte, ensamble y pintura. Bueno, la siguiente pregunta entonces dice, para facilitar las cuentas de contabilidad se decidió aumentar el salario de cada empleado del área de corte en una misma cantidad. O sea que los del área de corte, ya sabemos que estaban recibiendo, los del área de corte estaban recibiendo en promedio 730. Significa que a esta cantidad o a ese salario se le va a incrementar una cantidad. Lo que necesitamos saber es cuánto va a ser esa cantidad. Por lo tanto, lo que me tiene que dar es que ahora el salario promedio, primero tiene que dar 750. Y pues lo que tenemos que hallar es ese valor de X. Entonces, recuerden que aquí lo que tengo que proponer es que los 750 de promedio tienen que ser igual a 22 por 680. Más 16 por esta cantidad. Y esa cantidad es 730 más el valor de X que se va a incrementar. Más 33 por 780. Y más 9 por 840. Y todo eso dividido, que ya no se ve para ver esa línea, todo eso dividido entre el número de operarios que sigue siendo el mismo porque este no se está alterando. Entonces dividido entre 80. ¿Ok? Bueno, entonces significa que tenemos que hallar ese valor de X. Igual tenemos que resolver estos productos. Esos productos, pues algunos de ellos ya los tenemos aquí, entonces podemos, y el 80 que está dividiendo lo paso a multiplicar, ¿no? Entonces sería 750 por 80, daría 60,000. Y eso tiene que ser igual a 22 por 680, ese ya lo habíamos hecho acá, 14,960. Más 16 por 730, ese ya estaba aquí, que serían 11,680. Más 16 por X, más 33 por 780, ese ya lo teníamos acá, 25,740. Más 9 por 7,000, por 840, que ya sabemos que nos da esto, 7,560. ¿Sí? Y ahora, pues resolver para hallar ese valor de X. Tendríamos que sumar todo esto, pero es que la suma de todo esto es precisamente esta que nos dio acá. O sea, sería 60,000 es igual a 59,940 más 16X. Ahora este valor que suman pasaría a restar y el 16 a dividir. De una vez, menos 59,940
y dividido entre 16. Y eso nos da 3.75. ¿Sí les dio lo mismo o no? Sí. Entonces, significa que a cada operario se le debería subir 3,75. Pues no aparece mucho, pero tampoco es que los salarios sean tan altos, ¿no? De acuerdo a la ilustración que aparece. Para la última pregunta, les decía que entonces ya este salario que debo tener en cuenta aquí no va a ser el de 730, sino el de 733.75, dado que eso va a ser el salario que se dio ahí. Entonces ya este salario cambia. ¿Listo? Entonces sería, pues, vamos a escribirlo con azul para que veamos la diferencia con el nuevo cálculo. Entonces este sería 733,75. ¿Ok? Para la última pregunta dice, se decidió promover a algunos trabajadores del área de ensamble. Eso quiere decir que de ensamble, del primer ensamble es esta, ya no vamos a tener 33 operarios. ¿Por qué? Porque unos de ellos van a pasar al área de pintura, según dice ahí. ¿Listo? Entonces, significa que ya no voy a tener 33 operarios, ahora voy a tener menos. Y eso es lo que quiero saber. ¿Cuántos van a salir de aquí? ¿Cuántos debo restar de aquí? Que se deben incrementar aquí. ¿Ok? Y eso es lo que tenemos que hallar ahora. Significa entonces que nuestro cálculo ahora cambia. Y el salario promedio ahora nos dio 756. Entonces veamos cómo nos quedaría el cálculo. Entonces, 756 tendrá que ser igual a 22 por 680 más 16 por 733,75 más 33 menos X que se tiene que multiplicar por 780 y más 9 más X que se tiene que multiplicar por 840. Recuerden que ahora lo tengo que dividir entre la suma de operarios. Y la suma de operarios pues no va a cambiar porque los operarios no están saliendo de la empresa. Lo único que está ocurriendo es que algunos de aquí se trasladaron para acá. Así que tenemos que seguir dividiendo entre 80. ¿Ok? Y lo que van a hacer es solucionar ese valor de X. Espero que hayan planteado eso. Entonces dice, obtuvo las siguientes notas durante el periodo. 4. No sé si alcanzan a ver bien el 4 ahí. 3,4. 3,2. Y 3,8. Estas son notas de periodo. En la nota actitudinal sacó 4 y en la evaluación bimestral sacó
2,6. ¿Listo? Esa es la situación. Punto seguido, o punto aparte mejor. El profesor está dando una oportunidad para los estudiantes que están perdiendo la materia. Entonces, la primera pregunta es, ¿el estudiante debe tomar esa oportunidad? Ya sabemos que la debe tomar siempre y cuando su nota no alcance el 3,5, ¿cierto? Y la segunda pregunta es, ¿qué nota debería sacar en esa otra oportunidad para pasar la materia? Espera, O sea que si la pierde. Pues por eso, si la llega a perder, la pregunta ahora sería, ¿cuál debería ser la nota mínima que debería sacar en esa otra oportunidad? Valga la aclaración que esa otra, ya yo no puedo modificar la nota bimestral, ni hacer otra bimestral, ni sacar otra actitudinal. Así que la otra nota que se tendría que agregar sería estrictamente para el periodo. Es decir, ¿qué nota tendría que colocarlo aquí para que logre pasar? Si es que acaso está perdiendo. ¿Listo? A ver cómo lo hacen. Ese sí ya se los dejo para que ustedes lo hagan completicos solitos. Recordamos el planteamiento del problema que nos decía que un estudiante había sacado estas notas en evaluaciones parciales. Teníamos un 4 en una nota actitudinal y 2,6 en una nota bimestral. Que si el estudiante venía perdiendo, pues el profesor daba una opción para sacar una nota adicional para poder recuperar. Y que lo que pretendíamos era calcular cuál debería ser la nota adicional, si es que acaso el estudiante pierde, para recuperar su materia. Entonces, lo primero que hacíamos era verificar si efectivamente el estudiante requería esa nota adicional. Por lo tanto, calculábamos la media. Como estas notas tienen la misma importancia, entonces corresponde a una media simple. Entonces, sumamos los valores y nos da 14,4. Lo dividimos entre 4 y eso nos da exactamente 3,6. Significa que en estas evaluaciones parciales tiene 3,6. Lo siguiente entonces será calcular el promedio ponderado, dado que estos tres valores o estas tres notas ya no tienen la misma importancia. Recordamos que esta nota tiene un peso del 70%, esta del 10% y esta del 20%. Por lo tanto, calculábamos la media y obteníamos entonces como 3,6 multiplicado por 70 más 4,0 multiplicado por el 10% más 2,6 multiplicado por el 20% dividido entre 100, que es la sumatoria de todas las importancias. Recordemos 70, 10 y 20. ¿Ok? Al realizar toda esta operación, nos quedaría en total 344. Dividido entre 100, lo que le da una nota promedio al estudiante de 3,44. Recordamos que como nota mínima debe obtener un 3,5, por lo tanto, el estudiante en este momento está perdiendo la evaluación. ¿Ok? ¿Cuál es la situación entonces ahora? Ahora, la situación lo que propone es que vamos a tener una nota adicional aquí en nuestras evaluaciones y queremos saber cuál debe ser esa nota mínima para que el estudiante logre una nota mínima de 3,5.
Entonces significa que ahora vamos a tener un valor adicional acá. Lo vamos a llamar sencillamente X. Y al adicionarle ese valor, pues lo que tiene que ocurrir es que ahora vamos a dividir entre 5. Esta nueva media, pues va a reemplazar este valor porque ya no lo conocemos. Significa que ahora vamos a tener aquí una incógnita. ¿Listo? Entonces, esta incógnita la vamos a llamar sencillamente Y. ¿Por qué Y? Porque sencillamente es diferente a este valor que tenemos acá. No es el Y. Entonces, ahora lo que necesitamos es que este promedio nos dé exactamente 3,5. Eso es lo que queremos saber. ¿Ok? Significa que vamos a hallar primero este valor de Y. Por lo tanto, para resolver, el 100 pasaría a multiplicar y nos quedaría 350. Estos otros valores, si los podemos multiplicar, es decir, 4 por 10 y 26 por 20, o 2,6 por 20 mejor. Entonces, 4 por 10 serían 40, más 26, 2,6 por 20 serían 52. Y el producto de estos dos nos quedaría como 70. ¿Ok? Vamos a colocar este valor un poco más cerca. ¿Listo? Así que para resolver estas dos cifras que están sumando, sencillamente pasarían a restar y el 70 pasaría a dividir. Esa operación entonces nos quedaría como 258 igual a 70y, y el 70 pasa a dividir, por lo tanto, el valor de y es igual a 3,69. Esto ya por redondeo. 3,69 debe ser por redondeo. Significa que esta media ahora me tiene que dar 3,69. Es la nota, digamos que el promedio mínimo que se requiere en esta situación. Por lo tanto, sabemos que esta media la resolveríamos como 4,0 más 3,4 más 3,2 más 3,8 más el valor de X, y todo eso, como ahora hay una nota adicional, entonces ya no estamos dividiendo entre 4 notas, sino entre 5 notas. Y esto es lo que queremos que nos dé 3,69. ¿Ok? Así que el procedimiento será pasar a multiplicar este valor, este 5, ¿ok? Esa multiplicación nos da 18,45. 5 por este valor, 18,45. La suma de estos valores sigue siendo la que había inicialmente. Si recordamos, ese valor daba 14,4. O sea que aquí me quedaría 14,4 más X. Y por último, el 14,4 que está sumando pasaría a restar y con eso estaríamos obteniendo la nota. 18,45 menos 14,4, eso nos da exactamente 4,05. Podríamos, por seguridad del estudiante, mejor aproximar y decimos que esto es aproximadamente 4,1. ¿Ok? Con eso estaríamos obteniendo la nota mínima que debería obtener el estudiante.